Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gascu Profe en el que vamos a seguir trabajando este concepto tan importante en física como es el trabajo, ¿de acuerdo? En este caso vamos a aplicar el concepto de trabajo o el trabajo resultante a un cuerpo que está, como pone aquí en la imagen, bajando por un plano inclinado, es decir, este cuerpo está justamente moviéndose en este sentido, ¿de acuerdo? Y nos piden el trabajo pues aplicado sobre todas las fuerzas, que es decir, sobre la normal, ¿de acuerdo? Sobre la fuerza de rozamiento, el trabajo del peso, el trabajo al fin y al cabo resultante, ¿de acuerdo? Que es lo que nos van a pedir al final del todo, es decir, que sumemos todos los trabajos. Si leemos con detenimiento el problema, dice que un cuerpo de 20 kilogramos baja por un plano inclinado de 42 grados con respecto horizontal, como vemos aquí, y se encuentra inicialmente a 16 metros de altura. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser, como nos están dando la altura en la que se encuentra el cuerpo y no la distancia que recorre, vamos a utilizar un momentito la trigonometría, solamente una cosita, ¿vale? No hay que asustarse. Aquí nuestro ángulo de 42 grados, ¿de acuerdo? Aquí está la altura a la que se encuentra el cuerpo inicialmente, que son 16 metros, y nosotros vamos a calcular la distancia que recorre el cuerpo desde arriba hasta que llega al final del plano inclinado, a la cual le vamos a llamar E. Como tenemos aquí el 16 que correspondería al cateto opuesto y la E que correspondería a la hipotenusa, en este caso vamos a tener que utilizar el seno. Por lo tanto, pondremos que, yo lo escribo aquí, que el seno de 42 es igual al cateto opuesto, que son 16 metros, partido de la hipotenusa, que es E. Si yo despejo, el espacio lo mando para arriba, el seno de 42 lo mando para abajo, y con la calculadora operamos y ya tengo el espacio que va a recorrer este cuerpo a lo largo del plano inclinado, es decir, 16 dividido entre el seno de 42. Resultado, 23,91 metros. Este dato lo vamos a dejar aquí para probablemente después tener que utilizarlo a la hora de calcular el trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues como siempre vamos a descomponer la fuerza, vamos a utilizar la dinámica para sacar las ecuaciones en este caso que corresponden a este cuerpo. Para empezar, pues nada, comenzamos pues por nuestro peso, que como siempre va a ser la fuerza que vamos a tener que descomponer. En este caso también tendremos la normal, que la tendremos aquí, como siempre, perpendicular a la superficie. En este caso, bueno, tensión no existe y fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento. Como hemos hecho tantísimas veces, pues el peso se descompone en sus dos componentes y esto es importante porque ahora vamos a ver qué es o cuál es el ángulo este que vamos a utilizar en nuestro concepto del trabajo. Aquí tenemos el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Es decir, el ángulo que en este caso es de 42 grados. Pues nada, simplemente, como siempre, peso por el seno de alfa, que sería la componente X, es el opuesto al ángulo alfa, y P coseno de alfa, en este caso, la componente Y. Una vez que tengamos esto, pues vamos a nuestras ecuaciones. Por un lado, en el eje X pondríamos peso seno de alfa menos fuerza de rozamiento igual a masa por relación. Ya hemos dicho varias veces en este tema que esta ecuación no la vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar pues la de la componente Y, que como la normal la consideramos positiva, y el P coseno de alfa negativo, por lo cual significa que si yo despejo, por esto que está igualado a 0, la normal sería igual al peso por el coseno de alfa. Me voy a quedar con esta ecuación, ¿de acuerdo? Que es la que vamos a utilizar nosotros para nuestro problema. Vamos a calcular las fuerzas. En este caso no hay ninguna fuerza externa que apliquemos al cuerpo, puesto que el cuerpo cae solo, gracias al peso, por lo cual vamos a, en este caso, a calcular pues, nuestro peso, nuestra normal y nuestra fuerza de rozamiento con los datos que nos den. El peso masa por gravedad, si nos fijamos bien, la masa en este caso que nos dan aquí es de 20 kilogramos, pues simplemente sería peso 20 por 9,8, si le damos la calculadora, el resultado es de 196 newtons. A continuación, la normal, la tenemos aquí con la fórmula de peso por el coseno de alfa, simplemente cogemos, multiplicamos este peso por el coseno, en este caso 196 por el coseno del ángulo que son 42 grados, y el resultado son 145,65 newtons. Lo colocamos aquí. Y finalmente, pues como siempre, nuestra fuerza de rozamiento, que vamos a calcularla multiplicando este normal por el coeficiente. El coeficiente viene aquí, es 0,2, pues simplemente multiplico esto por 0,2. El resultado es de 29,13 newtons. Lo colocamos aquí. Perfecto, ya tenemos nuestra fuerza, vamos a nuestro trabajo. Como siempre, vamos a utilizar la definición de trabajo que dice que cualquier trabajo es el resultado de multiplicar la fuerza con la que estemos trabajando por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forme. Vuelvo a insistir de nuevo
en lo que en otros vídeos hemos comentado o en clase hemos comentado, que este ángulo alfa no es 42 grados, es decir, no es este ángulo de aquí, sino que es el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, y eso lo tenemos que deducir en nuestro dibujo, ¿de acuerdo? Por lo cual volvemos aquí, vámonos para arriba y comenzamos pues calculando, por ejemplo, el trabajo de la normal. Lo colocamos aquí. Esto lo podemos hacer directamente porque si nos fijamos bien, la normal que la tenemos aquí y el desplazamiento que lo tenemos aquí, lo hacemos aquí en un pequeño dibujito, la normal simplemente iría para acá, el desplazamiento para acá, el ángulo es de 90 grados, el coseno de 90 a 0, por lo cual toda aquella fuerza que sea perpendicular al desplazamiento, el ángulo es de 90 grados, el coseno de 90 a 0, no aporta trabajo, ¿de acuerdo? De esta forma lo vamos a colocar aquí, pero ya sabemos el resultado antes de ponerlo. Por supuesto vosotros os lo podéis saltar directamente y poner que es 0. Yo lo voy a escribir, 145,65 por el desplazamiento, que recordad que no eran en este caso 16, sino que lo teníamos aquí de antes, 23,91, pues ponemos aquí por 23,91, por el coseno de alfa, que sería en este caso coseno de 90 grados. Resultado 0. Por lo tanto, energéticamente en la normal no aporta ni quita nada de energía. Siguiente dato, siguiente fórmula, o siguiente fuerza, que va a ser la fuerza de rozamiento, que sería igual a la fuerza de rozamiento que la tenemos por ahí, 29,13, nuestro desplazamiento que es 23,91 y volvemos a buscar el ángulo. También es muy fácil en el caso de la fuerza de rozamiento, puesto que si nos fijamos bien se desplaza el cuerpo para abajo, ¿de acuerdo? Y el rozamiento va justamente en sentido contrario. Ángulo, la mitad de la circunferencia, 180 grados. En el 100% de los casos, el ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento es de 180, por lo cual pondré aquí evidentemente coseno de 180. Si le damos a la calculadora, pues sería 29,13, lo multiplico por 23,91, por el coseno de 180, que es menos 1, ¿vale? El resultado, por supuesto, negativo, menos 696,5 aproximadamente, ¿de acuerdo? Trabajo, el fuerza de rozamiento siempre resta energía. Y terminamos, vamos a calcular el ángulo que forma en este caso pues el peso y el desplazamiento. Para ello simplemente vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar aquí, en este caso voy a borrar esta componente para tenerla más claro, ¿de acuerdo? Vale. Es decir, que me están pidiendo qué ángulo forma el peso, ¿no? Vamos a darle para que sea más claro, ahí está. El desplazamiento que lo tenemos aquí, pues vamos a coger, en este caso aquí, y vamos a colocarlo justamente de forma que coincida concretamente con el origen del, en este caso, de la fuerza que estamos estudiando, que es el peso. Es decir, me están pidiendo el ángulo que forma este vector con este vector, es decir, el peso con el desplazamiento. En concreto me están pidiendo este ángulo que estoy recalcando aquí, ¿de acuerdo? Para poder calcular ese ángulo, simplemente si también nos fijamos un poco más y ampliamos, este ángulo que forman este vector y este que estoy recalcando aquí es un ángulo de 90 grados, como este de aquí tenemos que es 42 grados, evidentemente este de aquí, que es el que yo busco, es el resultado de restar 90 menos 42, por lo cual el resultado es 48 grados, es decir que para este problema el ángulo que forman, repito, el peso que lo tengo aquí abajo con el desplazamiento es de 48 grados. Ese es el ángulo que tengo que poner en mi trabajo. Por lo tanto, nos vamos aquí y ponemos simplemente que el trabajo del peso es igual al peso que lo tenemos ahí arriba, igual a 196, el desplazamiento calculado de hace un rato, 23,91, y mucho cuidado por el coseno del ángulo que acabamos de sacar, que hemos dicho que era 48 grados. Lo ponemos aquí. Operamos esto, el problema ya está terminado, 196 por 23,91 por el coseno de 48 grados. Resultado nos sale 3135,78 julios. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos todos los trabajos y finalmente el trabajo resultante, podemos poner bien grande, puesto que nos ha costado llegar a él, habrá que sumar los 3.135,78, el 0 ya lo ignoramos, y el trabajo del rozamiento, que es menos 696,5 julios. Hacemos nuestra resta, y si lo ponemos aquí, resulta que al restar 696,5, aquí está el resultado, 2.439,28 julios aproximadamente, ¿de acuerdo? Este sería el trabajo positivo, por lo cual significa que este cuerpo va a ganar energía. O sea, traducido, este cuerpo conforme baja para abajo va a ir ganando
energía cinética en este caso, perdiendo potencial pero ganando energía cinética, es decir, traducido, se va a mover cada vez más rápido, ¿vale? Problema muy importante, no es un problema complicado, lo único, vuelvo a recordar, que lo más importante es deducir bien los ángulos que fueron la fuerza con el desplazamiento, que en este caso fue de 90 grados, para el rozamiento fue de 180 y para la fuerza peso fue de 48, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que haya sido de utilidad y muy importante porque este tipo de problemas son muy comunes en los exámenes, ¿vale? Pues venga, hasta la próxima.